En el capítulo de hoy, la magia de los globos aerostáticos. Un susurro de aire caliente, una danza de colores en el cielo. Hoy descubrimos el secreto del ascenso de los globos aerostáticos. Desde los primeros experimentos de los hermanos Montgolfier en Francia, en el siglo XVIII, con telas y aire caliente, hasta los modernos globos, la fascinación por volar sin alas sigue viva. Algunos lo intentaron imitando a los pájaros, con alas hechas a mano, casi siempre terminando en caídas dolorosas. Más tarde llegaron los dirigibles, enormes gigantes que surcaban el cielo. Pero el verdadero secreto para elevarse estaba mucho más cerca y era más sencillo de lo que parecía. En aquellos tiempos, muchos quedaban maravillados y otros incluso pensaban que semejante cosa en el cielo era obra del demonio. La clave para que estos gigantes del aire se eleven reside en un simple principio físico: la diferencia de densidad entre el aire caliente dentro del globo y el aire frío que lo rodea. ¡Espera! Usted siempre habla de densidad, pero ¿qué es exactamente la densidad? La densidad nos dice cuánto ocupa la materia en un espacio. Por ejemplo, en el aire, las partículas del aire caliente están más separadas que las del aire frío. Por eso el caliente sube y el frío baja. Mucha densidad igual a muchas partículas juntas. Poca densidad igual a pocas partículas juntas, ¿verdad? Exacto, Zip. Lo has dicho mejor que yo. Imaginen una manzana flotando en un bol de agua. Si la manzana es menos densa que el agua, flota. Lo mismo pasa con el globo. El aire caliente dentro es menos denso que el aire frío fuera, por lo que se eleva. Es casi como magia, ¿no? Pero, ¿y si la manzana fuera de plomo? Pues se iría al fondo, claro, porque el plomo es más denso. Como alguien que conozco. ¿Alguna vez han visto un globo aerostático de cerca? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios. El aire caliente, al ser menos denso, ejerce una fuerza hacia arriba, que llamamos flotabilidad. Esta fuerza contrarresta la gravedad, permitiendo al globo elevarse. Con un quemador de propano, es muy interesante. No podemos verlo porque las moléculas de aire son demasiado pequeñas, pero cuando el aire se calienta, sus moléculas se mueven más rápido, se separan y se expanden. Entonces, en el mismo espacio hay menos moléculas juntas y el aire resulta menos denso, más liviano. ¡Ah! O sea que el aire caliente es como un grupo de chicos jugando al fútbol en el recreo. Llegan todos juntos, pero al empezar a moverse ocupan más espacio. Para entenderlo, vamos a mirar dentro de nuestro globo. Imaginen que estas pequeñas bolitas azules son las moléculas de aire. Como ven, cuando el aire está frío, las moléculas están bastante juntas. Pero, ¿qué pasa cuando encendemos el quemador como hacemos en un globo de verdad? Vamos a ver. ¡Ajá! El fuego calienta el aire. Y miren lo que les pasa a nuestras moléculas. Empiezan a cambiar de color, volviéndose rojas. Eso significa que están ganando energía. Ahora nuestras moléculas de aire caliente están mucho más agitadas. Se mueven muchísimo más rápido. Chocan entre sí con más fuerza. Y, observen, también están más separadas. Han ocupado más espacio dentro del globo. Y aquí viene una parte crucial. Como las moléculas de aire caliente están más separadas y tienen mucha energía, algunas de ellas escapan por la parte inferior del globo. ¡Adiós! Entonces, ¿qué significa esto? Dentro de nuestro globo, ahora tenemos menos moléculas de aire que antes, y las que quedan están muy separadas. Esto hace que el aire caliente dentro del globo sea mucho más ligero que el aire frío que está afuera. Y es esa diferencia de peso la que hace que el globo se eleve. El aire caliente es menos denso, así que flota sobre el aire frío que lo rodea.
Para entender por qué vuela un globo aerostático, no hace falta hacer un experimento. Lo vemos todos los días en cosas sencillas. El humo que sube por una chimenea, el vapor que escapa de una olla hirviendo, o incluso la forma de la llama de una vela, siempre sube. Profesor, ¿y por qué la llama de una vela siempre apunta hacia arriba? Porque el aire caliente, como ya dijimos, Zip, sube y arrastra la llama dándole esa forma alargada. Ahora, en el espacio exterior, no podrías encender una vela, porque no hay aire. Pero dentro de una estación espacial, donde sí hay oxígeno, la llama se ve distinta, redonda, como una pequeña esfera azul. Ver un globo aerostático elevarse es como ver un sueño hecho realidad. Hay algo especial en verlos volar. Por eso, aunque no tengan una utilidad práctica, seguimos teniendo festivales de globos como el Buenos Aires Flota, que nos invitan a soñar, levantar la vista y dejar que nuestra imaginación se eleve.